¿Cómo estás, navegante? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches donde te encuentres, navegante. Bueno, vamos a continuar con nuestro espacio geopolítico. Como ustedes saben, este canal se dedica a la geopolítica. Tenemos algunas situaciones de tiempo, pero vamos a compensarlo a través de digamos, a través de estos segmentos que podemos entrar y navegar. Entonces, abróchate los cinturones, navegante, y comenzamos. El día de hoy hablaremos de quién, de Donald Trump. ¿Quién es Donald Trump? Claro, tú ya debes conocer, debes saber quién es Donald Trump. Fue el 45º presidente de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Fue de repente tu peor pesadilla o tu mejor sueño, ¿no es cierto? Hay mucha gente que ama a Donald Trump, hay mucha gente que adora a Donald Trump y también al revés. Pero bueno, vamos a ocuparnos de la política interna de Estados Unidos de una manera, digamos, instructiva, de una manera demostrativa, para que ustedes comprendan el devenir y el caminar de estos señores de la política, ¿no?, internacional, que es lo que básicamente hacen de que funcione el planeta. Lógicamente que estos señores también obedecen a algunas fuerzas superiores que se encuentran en el camino, que desde la clandestinidad o la oscuridad, o de repente desde, digamos, básicamente desde el silencio, manejan los hilos del mundo, ¿no es cierto? Así como tú lo puedes ver. Pero bueno, ¿pero quién es Donald Trump?, ¿no? Para hacer una breve reseña histórica, una breve reseña de su biografía. Donald Trump nace un 14 de junio de 1946 en Nueva York. ¿En dónde? En el barrio de Queens. Bueno, es de religión, su familia presbiteriana. Habla lengua inglesa. Actualmente Donald Trump mide 1,92 m, pesa 98 kilogramos, ojos azules, el clásico ario, ¿no? El clásico ario del perfecto, digamos, de la perfecta persona aria. Cabello rubio, es de clase media pudiente, cuando él recién nace, estamos hablando. Bueno, actualmente ya le hemos descrito sus características físicas. ¿Quién fue su padre? Su padre fue Fred Trump, que fue básicamente descendientes e hijos de inmigrantes alemanes que llegan en 1885 a Estados Unidos. El abuelo, Frederick Trump, ¿no? La madre de Donald Trump, Mary Ann MacLeod, inmigrante escocesa, ¿no? Se junta con inmigrante alemana y dan nacimiento a la familia Trump. Pero el padre de Trump, básicamente, hablando del padre, ya acercándonos, digamos, brevemente a la relación histórica, es un contratista, empresario de mediana empresa, que se dedica a la construcción básicamente de viviendas y de casas, ¿no? Fred Trump, hablamos del padre de Donald Trump, a los 30 años, conoce a su esposa, a la, digamos, madre de Donald Trump, en una reunión social, en una fiesta en Brooklyn. En esa época, básicamente habían reuniones, digamos, de la clase media, se reunían algunos inmigrantes, algunos descendientes, llegados recién de Europa. Entonces, la madre de Donald Trump había venido de vacaciones a Nueva York y fue una reunión con la hermana de la madre de Donald Trump y su esposo en 1936. Casi a finales de la Segunda Guerra Mundial, pero en medio, de la Segunda Guerra Mundial. La madre de Donald Trump no quería ir a la reunión, tenía, digamos, había venido de vacaciones, estaba cansado por el viaje, había hecho algunas, digamos, visitas sociales de por aquí y por allá y quería descansar, pero la hermana, digamos, prácticamente lo combina a ir a la reunión. Y ahí es donde conoce a Fred Trump, al padre de Donald Trump. Entonces, el flechazo es inmediato y se crea una nueva familia. Bueno, en esas épocas la mayoría de personas se casaban ya básicamente por estatus económicos, afinidades y de descendencia y también de familia y de conocidos, básicamente para poder cuidarse entre ellos y para poder protegerse y saber bien con qué familia se está uno reuniendo.
Pero en esas épocas, ya cuando ya estaban casados y mantenían una familia, estábamos a finales de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasaba? Que en esas épocas los militares que venían de la Segunda Guerra Mundial y regresaban a los Estados Unidos, aproximadamente, como ustedes saben, unos 12 millones de militares participaron, 12 millones de militares estadounidenses participaron en la Segunda Guerra Mundial. De ellos aproximadamente medio millón fallecen en la guerra, exactamente 405.399 soldados, ¿no? Y 671.278 heridos, prácticamente como cerca de 10.923.323 soldados regresan y se incorporan, digamos, a la actividad económica norteamericana. Y básicamente los soldados que regresaban del conflicto del frente, que eran en su mayoría la gran cantidad, ya venían con el pensamiento de, digamos, no desperdiciar ni dejar pasar la vida después de una guerra. Ustedes imagínense viendo a sus compañeros heridos y algunos muertos que no regresaban, ya simplemente venían a establecerse, a hacer una familia, pedir la mano de sus prometidas y casarse y obtener una casa, urgente una casa. Entonces es ahí donde la familia de Donald Trump aprovecha, digamos, la demanda económica del momento y se dedican a la construcción de casas masivas y económicas. El padre de Donald Trump, un prominente empresario del sector de la construcción, ¿no?, se inclina para la construcción de viviendas en forma masiva. Entonces los soldados, buscando casas económicas y formando ya familias establecidas, regresan a Norteamérica, y es ahí donde comienza el auge de la familia Trump. Entonces, Donald Trump nace en el seno de una familia, digamos, muy conservadora, ¿no? De niño, cuentan sus hermanas y también su propia madre, que Donald Trump era un sujeto muy listo. Donald Trump era un niño muy, digamos, despierto. Muchas veces se le acusaba a las hermanas que no respetaba la autoridad del padre, básicamente de la madre, ¿no? Porque era la que era más blanda con él, una madre muy amorosa. Donald Trump pedía, su hermana cuenta que pedía a su madre emparedados con lechuga, con tomate, carne, por supuesto, y bastante mostaza, pero la pedía de una forma muy exigente, muy agresiva y muy imperante. Entonces sus solicitudes eran así un poco ásperas, pero era, digamos, básicamente porque él en su etapa de niñez acompañaba mucho a su padre hacia las empresas del padre, donde el padre lo llevaba y le enseñaba cómo era el trabajo de los obreros, le enseñaba cómo era el trabajo de los capataces, el trabajo de los ingenieros que tenían que ordenar y tenían que, digamos, administrar personal. Entonces el trato en el mundo de la construcción es un poco áspero, es comparado muchas veces con el trato de cuartel. ¿Se da cuenta? O sea, es para que funcione la empresa, pues, para que se alcancen los objetivos que se llegan a trazar dentro de un planeamiento de trabajo semanal, mensual. Entonces es así como Donald Trump se cría yendo con su padre y le gusta esa actividad, ¿entiendes? Entonces, como Donald Trump era un niño, digamos, muy extrovertido, muy travieso, había sido formado por esa parte de su padre prácticamente lo había dejado despegar y crecer, ¿no? Entonces, en el colegio, por ejemplo, también los compañeros, hay un compañero que narra una de las cuantas aventuras, una cuantas vivencias de Donald Trump. Su compañero, Paul Onish, narra de que en el colegio, en primaria, digamos, ¿no? En el colegio, Donald Trump era el niño sabelotodo, el clásico niño muy listo, el niño que era jefe de la banda, el que convocaba a los compañeros. Muchas veces no respetaba a los maestros, muchas veces era extrovertido, se peleaba, casi siempre ganaba las contiendas que tenía. Las chicas, las compañeras se morían por él, era un tipo, ya ustedes saben, ¿no? Era un tipo rubio, ojos azules. Entonces tenía pues su, digamos, su sex appeal, como dicen acá, ¿no? En el Perú. Bueno, entonces Paul Onish, el compañero de Donald Trump, narra que, compañero de primaria, narra que más o menos en el séptimo año, para comenzar el séptimo año, a la edad de más o menos 13 años, luego de las vacaciones de 1959, en septiembre de ese año, o sea, porque en Estados Unidos el año escolar comienza, ojo, que es en esa parte del mundo, no es igual que en Sudamérica y que básicamente en el Perú. En el Perú
digamos, la etapa escolar comienza en marzo y termina en diciembre, para fiestas navideñas, ¿no? Es básicamente por la etapa digamos, de las estaciones climáticas. Pero en Estados Unidos el año escolar comienza en septiembre. Ojo, comienza en septiembre o algunos en mediados de agosto, pero se extiende hasta junio. De septiembre a junio básicamente es la etapa escolar. Y entonces el compañero Paul Amish cuenta de que luego de las vacaciones de 1959, simplemente el asiento de Donald Trump que estaba al fondo estaba vacío. ¿Ven? Y los compañeros, los que lo seguían, su gallada, como quien dice, y ven que ya no está. ¿Dónde está el buen Donnie? Preguntaban a los profesores, ¿dónde está Donnie? ¿Dónde está Donnie? Y el profesor les manifiesta que Donald Trump había sido llevado a un colegio militar de Nueva York. El padre de Donald Trump, Fred Trump, al ver, digamos, el demasiado crecimiento independentista y la demasiada confianza que tenía Donald Trump, se traducía muchas veces en indisciplina. Entonces el padre asume de que le falta a Donald Trump cierta, digamos, dosis de disciplina y respeto para su familia, para tanto la madre, las hermanas y los hermanos. ¿Ven? Entonces el padre lo lleva en contra de la voluntad de Donald Trump a la edad de 13 años a la escuela militar de Nueva York. El padre Fred Trump lo mete en el Q Forest School en septiembre de 1959. Entonces Donald Trump narra que en esa etapa ya de joven, tuvo que aprender a sobrevivir en las filas del régimen militar. Tuvo un instructor, Theodore Dovias, o Ted Dovias, como usted también podría llamar, que era un oficial, un mayor del ejército, que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, participó en la invasión a Italia. Ellos derrotaron a Mussolini, vieron cómo colgaron a Mussolini en la Plaza Mayor. Era un oficial rudo, muy disciplinado, de pocas pulgas. Y no era flexible. Era el tipo que veía una indisciplina o un ápice, digamos, de que algo andaba mal y él tenía que corregirlo. Donald Trump, mientras que era cadete de la escuela militar, decía: tú puedes luchar contra el sistema dentro del colegio militar. Ojo, estamos hablando de la academia militar. Dice, pero te aseguro que no vas a ganar. O te puedes aclimatar y lidiar en el sistema, evolucionar y unirte a él, o en todo caso puedes fracasar. Pero normalmente los muchachos ahí no fracasaban. O sea, nadie se iba de baja así porque te tocaba la campana y pedía, ¿saben qué? Ya no puedo más, me voy del curso, como en el ejército del Perú. O sea, yo soy procedente del ejército del Perú, como muchos de ustedes saben. Entonces conozco, digamos, cómo son la disciplina dentro de las Fuerzas Armadas en Sudamérica. Tú puedes pedir tu baja de un curso, puedes pedir tu baja por A o B motivos o A o B, pero en esas épocas, en la academia militar, de donde procedían gente de clase media y clase alta, no podías pedir tu baja. Básicamente los padres te encargaban que a ese muchacho sí o sí me lo reformaran, que salía bien disciplinado. Entonces no tenía, digamos, no tenía otra chance. Entonces, el instructor de Donald Trump impuso la disciplina a un alto nivel que Donald Trump no había conocido anteriormente. Tuvo que acostumbrarse, tuvo que, digamos, unirse a la disciplina rigurosa que había en él. Entonces Donald Trump manifiesta que él se acopló a la disciplina, se acomodó y se puso al pie de la letra de las reglas que gobernaban dentro de la academia militar. El instructor de Donald Trump impuso una autoridad mayor, con disciplina y rigor nunca antes vista por Donald Trump, ni en la familia, ni en su, digamos, colegio anterior, ni tampoco con los amigos o con su sociedad que tenía antes de entrar a la escuela. El instructor de Donald Trump, él le gustaba tanto la disciplina que imponía a sus subordinados para que ellos puedan acomodarse, puedan cumplirla y después ellos la puedan ejercer. Porque Donald Trump, por ejemplo, no le gustaba recibir órdenes.
porque lo maltrataban, le pegaban, le hacían levantar temprano, si no aceptaba le metían un balde con agua, y si no recibía balde con agua venían dos cadetes de año superior a los cadetes menores, lo agarraban, lo levantaban, le metían una zamaqueada, como básicamente eran las Fuerzas Armadas, agarraban, te ponían al filo de la navaja, un par de, digamos, sopapos y te ponían a caminar al derecho. Y si pese a eso todavía eres liso o eras todavía, digamos, reincidente, habían otros tratamientos y tratamientos efectivos de que funcionaban. Eso podemos hablar en otro tema porque es un tema más amplio. Entonces Donald Trump se acomodó a la jerarquía, se acomodó al rigor de la disciplina. Claro, no le gustaba recibir órdenes, pero le gustó cómo se ejercía en los cadetes de años inferiores. Entonces, el instructor Ted Novias prácticamente fue el director técnico de la formación disciplinaria de Donald Trump. Él decía que Donald Trump solo era un cadete más que requería más atención que los demás. Dice, por eso le daba más atención y más castigos para que pueda enderezar. Pero ojo que no era un proyecto personal de Ted Novias. Donald Trump no fue, como quien dice, un proyecto personal de él, del instructor, porque él ya venía de la Segunda Guerra Mundial, era un soldado, un combatiente nato, ya había lidiado anteriormente en el ejército con, digamos, situaciones disciplinarias de esa forma y con cadetes anteriores. Y después que se fue Donald Trump, también el mayor Ted Novias siguió en la academia militar. Entonces es algo que, digamos, ya era, digamos, parte de la doctrina militar, ¿no? Dentro de los cuarteles. Entonces, luego de 5 años de estar en la academia militar, Donald Trump ya era un atleta destacado, ya era un estudiante ejemplar, respetuoso, correcto en su vestir, al hablar, una conducta optimista, siempre con metas, no se quejaba, ¿se da cuenta? No huía, no murmuraba, no hablaba mal del superior, siempre obedecía las órdenes, las cumplía, ¿ves? Pero así, igual como ya Donald Trump fue formado después de 5 años de estar en la academia militar, él también exigía a sus cadetes de años inferiores que tengan la misma disciplina y daba resultados. Entonces Donald Trump ganó varios premios, varias medallas, varios reconocimientos dentro de la academia militar. Inclusive en su último año ya fue el capitán cadete, jefe de la Guardia de Honor de la Academia Militar de Nueva York. ¿Se dan cuenta? Y en el desfile de honor del año 1963, en la Quinta Avenida de Nueva York, Donald Trump comandó el desfile de honor de la Academia Militar de Nueva York. Fue el cadete abanderado, ¿no? Como capitán cadete, a estar al mando de toda la Academia Militar y del batallón de cadetes que participó en el desfile de honor. Finalmente, nuestro héroe, bueno, le digo así porque estamos hablando de él, ¿no? Se gradúa en 1964 para salir nuevamente a la calle, nuevamente al mundo, se enfrenta, pero ya en forma más disciplinada. Entonces, Donald Trump puede seguir una carrera militar en las Fuerzas Armadas o puede seguir una carrera deportiva, porque ojo que era un buen atleta, le ofrecieron para que pueda participar y pueda seguir una carrera en equipos de béisbol, en equipos de fútbol norteamericanos, que tenía, digamos, que él tenía bastante facultad, pero él se inclina más por la universidad. Se va a hacer estudios de negocio, estudios de leyes, estudios de economía y de construcciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, Donald Trump básicamente se inclina por la empresa, por empresas, para poder, digamos, ejercer su vida de empresario. Entonces, Donald Trump comienza su vida, digamos, civil ya como universitario, como empresario, emprendedor. Su padre era constructor, ojo que adopta bastante doctrina de parte del padre. El padre le enseña el negocio de las construcciones y él sabe, piensa y sueña en que su vida es ser edificador y constructor. Sabe lo que quiere hacer. Para ese momento ya sabía lo que quería hacer. Entonces se dedica a eso, a la empresa. Pero en 1977, nuestro caballero blanco, Donald Trump, se casa con Iván Zeliskova, con una chica de ascendencia checoslovaca, y tiene su primera esposa.
sus tres primeros hijos, Donald Jr., Ivanka Trump y Eric Trump, ¿no? El matrimonio dura de 1977 a 1992. Luego pasa el tiempo y Donald Trump tiene algunos, digamos, diferencias y problemas al interior del seno matrimonial. Se separa. En 1993 se casa nuevamente con Marla Maples, una mujercita de ascendencia inglesa, con la que tiene una hija, Tiffany Trump. Ese matrimonio dura con su segunda esposa desde 1993 hasta 1999. Luego, con el correr del tiempo, Donald Trump se separa de esta señora y encuentra, digamos, su verdadero amor con su tercera esposa en el 2005, con Melania Knauss. Melania Knauss, de ascendencia de Eslovenia, ¿no? Con esta mujer es con la que tiene su último hijo, Barron Trump, que es muy famoso, que ya ustedes lo deben haber visto. Y si no, yo les voy a mostrar fotos de Barron Trump, un muchacho que mide más de 2 metros actualmente. Hablamos de 2024, ¿no? Un muchacho que ha crecido a través de la, digamos, del crecimiento también de Donald Trump junto con él, porque Donald Trump, una de las, digamos, facultades que tiene es que él lleva a sus hijos a sus campañas, a sus mítines, a su crecimiento, digamos, político, empresarial. Siempre ha llevado a sus hijos, les ha mostrado cómo es el camino del trabajo duro, de ganarse la vida y crecer, ¿no? Entonces, Donald Trump, más o menos, teniendo ya básicamente 5 hijos, ¿no? Llega a tener actualmente como 10 nietos. 10 nietos en toda la familia Trump, ya su familia extendida. Luego ya coquetea con la política en las presidenciales de 1988, luego en 2004, 2012 para cargos regionales como gobernador regional, pero se decide por ser gobernador de Nueva York. Pasa a las urnas, pero hay ciertos problemas por ahí, digamos, en el partido político, situaciones empresariales que no lo hace definirse bien, pero ya comienza a coquetear con la política, ¿no? Entra por el partido republicano, como ustedes saben, Donald Trump es republicano, pero el 16 de junio de 2015, Donald Trump anuncia su precandidatura por el partido republicano hacia la presidencia de los Estados Unidos. Previamente ya antes habría tenido, digamos, ya un coqueteo en el 2012 para tratar de, digamos, competir contra Barack Obama en su primer gobierno. Las cosas con Barack Obama no se llevan bien. Barack Obama, ustedes saben que es del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Hay ciertas fricciones. Donald Trump lo acusa de que Barack Obama no ha nacido en Estados Unidos, ha nacido en Kenia y no tiene, digamos, derecho a ser presidente, mucho menos a postularse a la candidatura de presidente. Por ejemplo, ustedes se acuerdan de Arnold Schwarzenegger. Él es de nacimiento austriaco. Él jamás se pudo haber lanzado como para ser presidente de la República de Estados Unidos. Máximo llegó a ser gobernador de California, ¿no es cierto? Hasta ahí le permiten llegar a un inmigrante, pero ya un inmigrante nacido en otro país que quiera ser presidente tiene que haber nacido en tierras americanas, ¿no? Básicamente en Estados Unidos. Ese ya es tema de, digamos, de otro video que podríamos hacer. Pero Donald Trump, para ese tiempo, ya prácticamente funda su partido político y su, digamos, su rama, básicamente su brazo dentro del partido republicano, los famosos MAGA, Make America Great, ¿no? Again, o sea, hagamos grande nuevamente a América. Donald Trump critica mucho el crecimiento meteórico de China. Y ese crecimiento meteórico comercial, industrial, militar, social y político, básicamente por las flexibles leyes que existían con Estados Unidos, ¿no? Mucha, digamos, flexibilidad de Estados Unidos para con China. Donald Trump lo critica demasiado, critica al Partido Demócrata, al partido de Barack Obama, ¿no? En esas épocas. Y justo Joe Biden era pues digamos, el vicepresidente americano. Entonces por ahí habían comenzado fricciones, pero esas son fricciones políticas internas, empresariales que existen en Estados Unidos, que es un tema bien grande y bien amplio, ¿no? Yo te estoy diciendo acá, digamos, pequeñas situaciones, pequeñas pepitas para que tú más o menos puedas ir escudriñando, ¿no? Y Donald Trump también critica el
método de fronteras abiertas, cómo se metían tanto los inmigrantes, el Partido Demócrata era muy flexible, no se cuidaba el tema del muro fronterizo entre México y Estados Unidos, inmigración desmedida. Estados Unidos había perdido hegemonía, había tenido problemas en Medio Oriente, les había salido mal, digamos, las operaciones. Entonces este señor Donald Trump, un tipo megalómano, ¿no? Con 1,92 m de estatura. Muchas celebridades lo recuerdan a Donald Trump, que él mide 1,92 m, pero su ego mide más de 2,90 m, más de 3 metros. O sea, un tipo que tiene de repente, digamos, una confianza enorme en él mismo, ¿no? Pero Donald Trump es un empresario multimillonario, ¿no? Tiene empresas, ha construido rascacielos, hoteles, edificios, casinos, ¿no? Por ejemplo, la Torre Trump, ¿no? Construcción de Donald Trump, el Trump International Hotel, ¿no? 2 hoteles, uno en Chicago, otro en Nevada, el Trump National Golf, ¿no? Campos de golf internacionales, Trump International Tower Hotel en Panamá, el Toronto Trump International Towers en Toronto, en Waikiki, ¿no? En otros, digamos, estados de Estados Unidos, también en otro país, la Trump International Hotel en Manila, en Punta del Este, en Uruguay, inversiones que tienen en India, en Dubái, en Las Vegas, en Nueva York. O sea, este señor tiene plata, pues demasiado dinero, ¿se dan cuenta? Entonces, pero a ese nivel ya de ricos y poderosos, ya la política se maneja de otra forma. Ya entre ellos conversan contra líderes, ¿no? Conversan con Xi Jinping, conversan con Erdogan, con otros megalómanos de su época, también con Putin, ¿no? Entonces, Donald Trump como presidente, como el 45º presidente de los Estados Unidos, él entra en el 2016, ¿no? En esas épocas, su primer mandato. Donald Trump en el 2016 gana las elecciones y en 2017 entra como presidente hasta el 2021. Es el 45º presidente de los Estados Unidos, ¿no? Gana con 62.984.829 votos. Pero Hillary Clinton, la contendiente de Donald Trump en su primer mandato, le saca como 65 millones de votos, o sea, más votos. ¿Se dan cuenta? Pero la diferencia es que en Estados Unidos el sistema electoral es diferente que lo que conocemos acá en Sudamérica. ¿Entiendes? Acá en Sudamérica el que tiene más votos gana, ¿no? Una situación así, pero en Estados Unidos el que tiene más colegios electorales es el que gana. Entonces Donald Trump obtiene 304 colegios electorales en Estados Unidos frente a su contendiente Hillary Clinton, que obtiene 227 colegios electorales, pero con 65 millones de votos. Entonces ahí es una situación, digamos, un poco confusa de repente para nosotros, los electores sudamericanos. Pero Donald Trump gana las elecciones en el 2016 y llega a ser presidente en el 2017 hasta 2021. El 45º presidente de los Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo. Su predecesor, ¿quién fue? Barack Obama. Luego, su sucesor actualmente es Joe Biden. Donald Trump pertenece al Partido Republicano. Es de la religión, como ya le dije, presbiteriana, ¿no? Donald Trump, básicamente, fue una sorpresa política, porque gana en 30 estados, ¿no? De esos estados, algunos eran republicanos en la mayoría y otros estados demócratas, o sea, le dieron la espalda a Hillary Clinton. Durante el mandato de Donald Trump, él manda órdenes ejecutivas, deroga leyes de protección, ¿no? A digamos, ciertos sectores que había en Estados Unidos, o sea, leyes que habían, digamos, emitido, que estaban funcionando y se aplicaban por Barack Obama. Simplemente este señor la deroga, ¿no? O sea, ya es cuestiones políticas internas. Donald Trump restaura las relaciones, digamos, de políticas internas y de fronterizas con México. Manda a construir el muro para que no se atraviesen los inmigrantes al otro lado. Hace, digamos, una economía muy proteccionista, tanto en lo que es industrial, comercial, ¿no? Nacional de Estados Unidos. Le impone aranceles e impuestos a China, que era básicamente el principal problema comercial para Estados Unidos. Se retira del acuerdo del Transpacífico, ¿no?
sanciona acuerdos comerciales demasiado benevolentes y beneficiosos para otros países, especialmente China, en contra de las empresas americanas. ¿Por qué? Porque había ciertos acuerdos que mantenían, digamos, unos convenios que decían que a los países que están en estado de desarrollo se les tenía que dar ciertos beneficios y privilegios. Bueno, pueden ser los países tercermundistas, pero China ya no era tercermundista. China ya había pasado a ser una potencia, pero seguía manteniéndose en el acuerdo, ¿no?, con beneficios. Y Donald Trump se encargó de meterle, como dice Milei, meterle la cizalla, la barreta o la cortadora eléctrica, ¿no? Entonces es lo que ocurre. Y se van a una guerra económica y comercial con China. Bueno, entonces, dicen nuestros reportes que Donald Trump básicamente amenaza con cambiar las políticas internas y externas de Estados Unidos en beneficio y pro de su propio país. Un señor demasiado nacionalista. Inclusive amenaza a la OTAN a que los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte que no gasten o que no hayan gastado y que no estén al día en sus contribuciones con la OTAN, que tienen que tener aproximadamente el 2% de su Producto Bruto Interno en material de armamento, material militar y defensa para la OTAN, esos señores van a tener que simplemente sumirse a las consecuencias de la segregación, ¿ya?, de la protección americana. Entonces, justamente ahora, hace poco nomás se escuchan en los canales de internet que Donald Trump amenaza a que los países que no hayan cumplido con sus, pagos del 2% del PIB a la OTAN, simplemente no van a ser protegidos por Estados Unidos, y que el gran villano, el gran, digamos, en este caso, el malo de la película, que es Rusia, puede hacer con esos países lo que le da la gana. Hasta ese nivel llegamos, señores. Pero ¿qué se puede hacer? Bueno, son políticas internacionales. Donald Trump apuesta por las sanciones a China, apuesta por las sanciones a otros países, apuesta también por la paz mundial, llega a un acuerdo con Vladimir Putin, muy amigo de este señor, muy amigo de Kim Jong-un, muy amigo de los líderes talibanes, para que no maten soldados norteamericanos que están acantonados en diversas partes del mundo. Critica mucho los acuerdos con China en temas industriales, agrícolas, tecnológicos, textiles, informáticos, porque ojo que China tiene unas bases comerciales en la que te manifiesta que si tú necesitas hacer un acuerdo comercial con China, ellos te exigen a que parte de tu tecnología sea transferida a sus empresas privadas, a sus empresas nacionales de ellos, para que tú puedas vender en China. Ojo que en China hay aproximadamente 1.500 millones de habitantes. O sea, es un mercado enorme. Cualquiera que pueda querer ir allá a vender tamales, o a vender lapiceros, o a vender aviones, o a vender barcos, o computadoras, o celulares, tiene un mercado enorme. Si la tecnología es muy buena, te la van a comprar en forma masiva. Pero ¿qué te pide China? Que la transferencia tecnológica la tienes que llevar a tu país para que puedas ganar mucho dinero. Y lo normalmente que se acusa a China es que una vez que ellos tenían el acceso a tu tecnología, la reproducían, la mejoraban y la reenviaban a tus países. ¿Y qué hacían? A tu producto prácticamente lo aminoraban, lo mitigaban y lo desaparecían, y entraba en forma masiva un producto mejorado a partir de los secretos tecnológicos que tú le tenías que brindar, ¿no?, por el hecho de estar en los acuerdos comerciales. Entonces, esos acuerdos, Donald Trump le puso cizalla, ¿no? Y otros más que yo te puedo explicar, pero son amplios y son, digamos, demasiado extensos como para explicarlo o tratarlos acá. Bueno, Donald Trump como presidente se opone prácticamente al aborto, apoya los matrimonios tradicionales en detrimento de los matrimonios LGTB y sus variantes, ¿no? Donald Trump suspende las políticas públicas de igualdad de género, se opone a la legalización de los matrimonios extraños, por así decirlo, o variantes que no van con las tradicionales, apoya la segunda enmienda
de los Estados Unidos, en la que no le da un control a la venta de armas en el pueblo americano, en vista de que ellos tienen otro tipo de política. Ya una persona común y corriente puede comprar desde una pistola o un fusil, ¿no? Porque tienen otro tipo, digamos, de manejo interno de sus políticas de seguridad. Entonces, es un poquito, digamos, amplio este tema, pero lo voy a poner para que usted más o menos pueda entender cómo es este asunto, ¿no? Situaciones de, digamos, corte racial, de corte, digamos, social, que se puede manejar internamente en Estados Unidos. Donald Trump lo maneja de una forma muy tradicional, conservadora, digamos, muy hermética, ¿no? Se le acusa a Donald Trump de racista, se le acusa a Donald Trump de ser hegemonista, de ser también megalómano, ¿no? Se le acusa de ser amigo digamos, de los villanos del mundo, muy amigo de Vladimir Putin, ¿no? Vladimir Putin, ojo, que fue uno de los primeros en felicitarlo cuando Donald Trump gana las elecciones en el 2016, ¿no? Y se convierte en presidente en el 2017, ¿no? Acusaciones de conspiración que existe del Kremlin para que pueda ganar Donald Trump en detrimento del Partido Demócrata, en detrimento de Hillary Clinton, ¿no? Animadversión contra el Partido Demócrata. Bueno, señores, esas son cosas que hay, digamos, en política interna, ¿no? Acusan a Barack Obama de ser muy débil, ¿no? Por ejemplo, en la toma de Crimea. Pero, señores, todos estos, digamos, situaciones que te estoy presentando son una entresala, digamos, unas pepitas para ingresar a Donald Trump 2.0. Revolución de Donald Trump. Se acercan las elecciones nuevas y Donald Trump amenaza con ser presidente nuevamente de Estados Unidos. Ustedes recuerdan la última vez cómo se fue Donald Trump, ¿no es cierto? No quiso renunciar a la presidencia de Estados Unidos. Él sostenía, sus políticos sostenían que habría habido fraude electoral por parte del Partido Demócrata, ¿no es cierto? Situación que, digamos, no se pudo comprobar tajantemente o a 100%, pero fue una, digamos, salida reñida de Donald Trump de la presidencia, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿tenemos Donald Trump para rato? Por supuesto que tenemos Donald Trump para rato. Entonces, señores, se va en un Donald Trump 2.0. Continuamos con la segunda parte en un próximo video, navegante, y ahí usted va a verificar cómo, digamos, se maneja la política de los Estados Unidos. Listo, compañeros, nos vemos, navegante, se cuida.